Hay una lista de productos, vamos a iniciar por el fenol. El fenol fue el primer desinfectante que se utilizó en la humanidad, lo utilizó Joseph Lister en cirugías, la muerte puerperal y las condiciones asépticas en los quirófanos eran tremendos, pues si se pueden llamar quirófanos, eran salas donde llegaba el enfermo, lo colocaban en una camilla que era de madera, había gente al lado, no tenían guantes, no tenían tapabocas, pues era como un carnicero que igual podía amputar una pierna e ir y estar en un parto o hacer una autopsia. Entonces las condiciones eran tremendas, había mucha infección, había mucha muerte por eso. Y Joseph Lister, por allá por los años 1867, entonces empezó a utilizar el fenol. El fenol está prohibido porque es cancerígeno, no se utiliza. Hay algunos sprays bucales que lo contienen y hay algunos productos para el ganado, para perros, que tienen fenol como su componente principal. De esos compuestos fenólicos entonces está la creolina, la creosota, que es muy problemática, que tiene un olor característico y que se utiliza mucho en cocheras, se utiliza mucho donde hay orina, se utiliza la creolina, o más conocido también como específico, ¿sí? Es como un desinfectante, pero por el olor mucha gente lo utiliza, ya está en desuso por todas las condiciones que tiene y toda la mezcla que se hace para tener el producto, ¿sí? Ese es como el primero. Otro desinfectante muy utilizado es el alcohol. Pero aquí entonces entramos a un tema que es lo que tiene que ver con lo que está sucediendo ahora. La gente piensa que en productos químicos entre más puro es mejor, y eso es falso en esta parte. Deben de tener una concentración. Para el caso del alcohol debe estar entre el 60 y 70%. Por eso, cuando ustedes compran un alcohol antiséptico, ahí generalmente dice alcohol antiséptico al 70 o 60%, antiséptico y o desinfectante, porque recuerde que hablamos que el alcohol puede ser un antiséptico o puede ser un desinfectante. Ese alcohol, en estos momentos hay gente que está haciendo geles, simplemente es adicionar un modificador reológico que le da la característica de gel, pero el alcohol sigue siendo al 60%, tiene un 0,1% de glicerina, y si se hace un alcohol glicerinado, pues sería ese alcohol con peróxido de hidrógeno en una concentración que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Ese alcohol, como les digo, debe tener una concentración. A mí hay gente que me llama y me dice, no, es que yo tengo alcohol puro y lo estoy utilizando. No, debe tener una concentración, y recuerden que un litro de alcohol no pesa 1 kilo, pesa más o menos 800 gramos, y de acuerdo a eso entonces hay que formular para mirar en qué concentración queda, porque como le digo, si queda por debajo del 60% no desinfecta, no tiene poder desinfectante, y si queda por encima del 70% se evapora muy rápido, igual no sucede nada, ¿sí? Se evapora y no va a matar microorganismos. Ahora, el alcohol isopropílico, que es otro que se utiliza, ese se utiliza puro, pero ese generalmente se utiliza para desinfectar equipos electrónicos porque se evapora muy rápido, ¿sí? Entonces es más como para limpiar, aunque también tiene un poder desinfectante. Y entramos ahora a otro grupo, que son los halógenos. En los halógenos tenemos el cloro, el hipoclorito de calcio, el hipoclorito de sodio, y tenemos el yodo. Pero vamos a hablar de hipoclorito y vamos a poner especial atención a lo que tiene que ver con el hipoclorito. Personalmente no estoy de acuerdo con el hipoclorito porque daña la capa de ozono, porque es corrosivo, porque es muy inestable, ¿sí? Y fuera de eso deteriora la ropa. Si se utiliza ropa la pone amarilla y con el tiempo se deshace. Entonces yo no estoy de acuerdo con el cloro, y la mayoría de lavanderías, por ejemplo en la ciudad, ya no utilizan cloro, utilizan peróxidos para blanquear la ropa y desinfectarla. Entonces veamos, el hipoclorito de sodio, que es el cloro líquido, de fábrica sale entre el 13, 15, un poquitico más por ciento. Como es tan inestable, entonces baja cuando llega al consumidor final. Si yo compro en una tienda de químicos hipoclorito, debo de tener en cuenta que más o menos está al 13%, más no se puede, ¿sí? O sea, a usted no le van a vender hipoclorito del 30% ni del 25%. Ese es el hipoclorito de sodio. ¿Qué hacen las empresas?
Cogen el hipoclorito y lo rebajan y lo ponen a 5.3%, a 3%, de acuerdo al cliente. Y hay una recomendación, por favor, lean etiquetas. Mucha gente compra, por ejemplo, un blanqueador para ropa bebé que tiene como el 3% de cloro y es más costoso que el que tiene el 5.3, que es el hipoclorito común y corriente. ¿Cuánto se utiliza de hipoclorito? Partiendo de que el hipoclorito tiene todas esas desventajas, lo otro es que no se debe mezclar con nada. La gente cuando mezcla jabón con hipoclorito están botando el hipoclorito se va. Entonces, cuando hablemos de técnicas de limpieza y desinfección, vamos a ver cómo se hace la mezcla y cómo se utiliza el detergente y cómo se utiliza después el desinfectante. Entonces, si tenemos un hipoclorito del 5.3%, nosotros para desinfectar en el hogar necesitamos unas 2000 partes por millón de cloro libre. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros necesitamos hacer una fórmula para reducir ese hipoclorito del 5.3 para que nos quede en cloro libre, que nos queden en 2000 partes, que es como se maneja a nivel hospitalario. Eso nos daría más o menos que para hacer un litro de hipoclorito, 2000 partes por millón, nosotros necesitamos unos 40 centímetros de hipoclorito. O sea, 40 centímetros que yo puedo medir en una jeringa, o simplemente tengo un recipiente donde mido los 40 centímetros y completo el litro. O sea, serían 960 de agua y los 40 que apliqué del cloro. Con eso, es un agua que no tiene el olor que generalmente la gente piensa, que si el hipoclorito huele bastante es mejor. Eso es falso. Cuando ese hipoclorito tiene esas concentraciones tan altas y la gente no tiene los elementos de protección personal, entonces tiene problemas de garganta, tiene problemas de irritación de vías aéreas y en la parte ocular. Y he notado mucha gente que me dice, no, lo que pasa es que a mí me da a dar gripa o mantengo una carraspera permanente, mantengo la garganta irritada, y resulta que eso se debe al mal uso del hipoclorito. Lo utilizan puro o fuera de eso lo mezclan con el detergente, entonces salen los vapores, sale el cloro, irrita las vías aéreas. Estamos hablando del hipoclorito de sodio, pero hay el hipoclorito de calcio que también se podría utilizar. El hipoclorito de calcio viene en concentraciones de 70, 90% más y se utiliza en piscinas. Ese es el que se utiliza en piscinas. Pero yo lo podría utilizar, rebajarlo un poquito, hacer la solución y rebajar un poquitico. Nosotros lo que utilizamos es hipoclorito de sodio, como le digo, 5.3. Miren la etiqueta y comprueben qué producto le están vendiendo. Puede ser el 13% que es puro en los almacenes de química, 5.3, 5.4 cuando usted compra en un supermercado, y alguna gente vende al 3%. Otro tipo de hipoclorito ya rebajado, ya es agua, ¿sí? De ese del 3% habría que utilizar más o menos unos 60 centímetros por litro de agua. Y si es del 13%, yo creo que con 10, 15 centímetros por litro de agua es más que suficiente para desinfectar 2000 partes por millón. Ojo, en los hospitales para manejo del VIH se manejan porcentajes de más o menos 10.000 partes por millón, y en otras para desinfección de quirófanos de 5.000 partes por millón, que sería el cloro que venden el 5.4%. Esa sería como la proporción.